Chile Day. Durante 2 semanas la prensa estuvo concentrada en el escándalo de Fundación Democracia Viva y los 426 millones de pesos que recibió de parte del Ministerio de la Vivienda. Este hecho abominable se suma a muchos otros casos de corrupción, al del ex alcalde Torrealba por más de 2.000 millones de pesos y al del ex comandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba por más de 3.500 millones de pesos de los gastos reservados. La corrupción en el país se generaliza, pero no es el pueblo, no es el ciudadano común el que se corrompe, es la casta que dirige el Estado la que se descompone, provocando en la población mucha irritación, desconfianza y desilusión. De allí que sea urgente acabar con esta lacra que enferma a nuestro país. Sin embargo, para tal propósito no hay que perder de vista dónde está lo sustantivo y dónde está lo accesorio. Ello es relevante, pues distrayéndonos de lo importante podríamos estar inconscientemente contribuyendo a que las cosas sigan ocurriendo como lo han hecho ya por más de 3 décadas. ¿Y qué es lo sustantivo para nuestro país? Lo sustantivo, lo que verdaderamente importa es el nivel de vida en que vive la mayoría de los chilenos y chilenas. Los salarios siguen cayendo, el desempleo aumenta, los campamentos en todo el país se multiplican, la salud, las pensiones y la educación siguen prisioneras de un modelo mercantil instalado además más de 30 años y que, lejos de avisorarse un cambio, la verdad es que parece consolidarse por la lógica imperante en la que el país es gobernado. Esta semana se ha celebrado en New York y Toronto el evento de Chile Day, evento que concentra la atención de la prensa especializada y la atención de la élite criolla. ¿Qué es el Chile Day o Día Chileno? Es una instancia nacida hace 14 años promovida por una alianza público-privada, donde el Ministerio de Hacienda juega un papel relevante. Busca promover principalmente el mercado de capitales y atraer la inversión extranjera hacia el país. Se ha celebrado en Londres, en Nueva York, en Toronto y en algunas ciudades importantes donde el mercado bursátil es determinante. ¿Qué se define ahí? Los grandes temas: política tributaria, política ambiental, pensiones. Es decir, ahí, en ese foro internacional, fuera de nuestro país, se define la política nacional, la política importante. ¿Y quiénes la definen? El ministro Marcel y más de 250 selectos ejecutivos de grandes empresas, de bancos, fondos de inversión, AFP, compañías de seguro, corredoras de bolsa. Como en ocasiones anteriores, la figura principal, la estrella del evento, es el ministro de Hacienda. En esta ocasión, con mucha expectación, se espera saber qué piensa en materias relevantes para el país y qué son, además, sensibles para los intereses de los grandes capitalistas chilenos. Tratándose de una instancia que principalmente se ha centrado en la atención en el mercado de capitales, lo que buscan escuchar los inversionistas extranjeros y nacionales es si habrá alteración o no del mercado de capitales, mercado que administra las AFP y que se financia con una fracción muy relevante del salario de los trabajadores chilenos. Marcel ha sido claro: el mercado de capitales hay que mantenerlo e incrementarlo con el ahorro de los trabajadores. Por lo tanto, la capitalización individual, que ya completó 42 años, según Mario Marcel, no se toca. ¿Cuál es la gravedad de este foro que ningún político, especialmente de izquierda, cuestiona? La gravedad es que, por realizarse fuera de las fronteras de nuestro país, el ministro Marcel no está obligado a rendir cuentas a ningún organismo nacional. A pesar de que el financiamiento oneroso de estos eventos se paga en una proporción no menor con recursos públicos, o sea, Marcel se manda solo. El Congreso Nacional, incluso una parte importante del gobierno, no participa de estas decisiones, mucho menos los partidos políticos actuales, caídos en un descrédito impresionante. En definitiva, el Chile Day es un espacio que sirve a los grandes inversionistas nacionales, pues de alguna manera se define allí, en el exterior, sin ningún control, la política nacional. Surge entonces una pregunta con sentido: ¿por qué estos eventos no están bajo el control del Ministerio de Relaciones Exteriores?
Sencillamente porque nuestro país hace más de 30 años le transfirió a Hacienda no solo la responsabilidad de la política económica, sino también en los hechos toda la política del país. Así es la democracia de estos tiempos. Así es la democracia chilena. El pueblo votó por Gabriel Boric para presidente, pero la política importante, la que afecta la vida de millones de chilenos y chilenas, la decide Mario Marcel. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 16 horas en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM del dial, en un nuevo programa de debate social. Estamos también, aparte del 102.5 del dial, a través de la señal, el fanpage @canal.social, bajo la dirección de la periodista Namuga Sáez, que en este momento me acompaña, con Javier Márquez en la difusión y redes y junto a Patricio Núñez en los controles. ¿Cómo estás, Ana? Bien, a pesar de todo, como, como decíamos delante cuando llegamos acá a la radio, a pesar de todo estamos bien, tratamos de estar bien. Bueno, da Seguimos que pensar, vivos. seguimos bien, tenemos que seguir bien y tenemos que levantarnos todos los días y viendo cómo seguir avanzando en la recuperación de derechos, que eso nos quedamos frenados en un momento. Pero tenemos que seguir, no podemos darnos el derecho, no tenemos el derecho de parar. La gente que estamos hace tantos años movilizándonos o participando en distintos frentes para recuperar derechos en todos los ámbitos, educación, salud, creo que eso no podemos detenernos, y eso es en ti lo veo, digamos, permanentemente, digamos, sin freno. Es interesante todo lo que planteas porque se requieren análisis. En estos momentos estamos en un momento en que hay que darle vuelta. ¿Quiénes son los que están realmente gobernando en el país? Tú hablabas de que Marcel, yo creo que, o sea, es Marcel y una costra de, de, de- del partido del poder, que le han dicho en algún momento. Hay un sector que son los dueños del sistema y que es más o menos transversal, están en distintos partidos además. Pero Marcel ha sido un gran gestor, pues, de este movimiento. Hay que decir que él está desde hace muchos años detrás de todas las políticas, em, eh, de las autoridades, detrás de la Comisión Marcel del 2008, que estuvo con Michelle Bachelet. Él estaba detrás y estaba protegiendo los intereses de la AFP desde un comienzo. Incluso impulsó el que se aumentara la edad de pensionarse de las mujeres, de hecho, digamos. Claro. No lo pueden, o sea, no lo han hecho en forma legal, pero sí lo han impulsado de hecho, entregando todos los beneficios públicos que se gestaron en ese momento a partir de los 65 años. Entonces, y Marcela estaba ahí detrás permanentemente, la sombra, le podemos Claro, decir. claro, es bueno para nuestros auditores, a lo que se refiere Ana, justamente es que cuando se estableció el pilar solidario, justamente uno de los encargados fue Mario Marcel a petición de la presidenta Bachelet. Y efectivamente él condicionó el otorgamiento de los beneficios del pilar solidario para las mujeres con un requisito que es absolutamente criminal: exigirle a las mujeres que cumplieran 65 años y no entregárselos al momento de pensionarse, que son, como tal, dispone la ley, a los 60 años. Es decir, fue mucho más allá que José Piñera. Y eso hay que decirlo, incluso aunque a muchos les parezca esto exagerado, moleste, la verdad, que es comprobable, creo que siempre es bueno mantenerla en alto. Y fue Mario Marcel, no José Piñera, no Sebastián Piñera. Fue él el que, de hecho, de facto, grabó con este requisito a las mujeres, a más de la mitad de las mujeres que están pensionadas hoy día. Y eso es bueno que lo sepan también, según el informe del propio presidente Boric el 7 de noviembre, cuando dio a conocer públicamente su propuesta. La mitad de las mujeres que se han pensionado en los últimos 15 años, la mitad, más de 350.000 mujeres, reciben una pensión inferior a los 30.000 pesos. Y esto es un dato relevante.
yo diría, alarmante, ¿ah? Pero es la realidad. Así que bueno, eso es gravísimo y yo creo que refiramos un Bueno, poco al tema del Chile Day, que la gente desgraciadamente no sabe lo que es el Chile Day. ¿Mm? sí, sí. Toda la información que ha salido, digamos, y cómo se vende el país en estas instancias, em, se está saliendo de a poco en el diario financiero, aparece la información, las citas que hace Marcel, la venta, está cómo se tranza, digamos, cómo ahí están echando abajo la propuesta del gobierno en tema de pensiones, por Así es. ejemplo. Entonces, bueno, ya la información la hemos tenido durante harto rato con lo que está planteando la ministra Janet Jara, lo que han ido dando, digamos, dando cuenta de que el proyecto que se venía ofreciendo ya no va más. Ahora se echó abajo el administrador público, que era el APA. em, ya se señala que esto ya no es necesario, no van a insistir. Entonces están tratando de desmantelar su propio proyecto para hacerlo del gusto de la derecha y que se Sí, lo sí, acepten. exactamente. Bueno, lo más grave para nuestros auditores es que en este foro internacional, en esta oportunidad se celebró en Nueva York y Toronto, es decir, Marcel tuvo que viajar eh, fuera de los Estados Unidos, ir a Canadá. ¿Y qué es lo que se discutía? Es relevante. Se discutía la política tributaria, la política ambiental, especialmente los inversores canadienses solicitaban al gobierno chileno, bueno, solicitaban a Marcel, desregular un poco el tema, de forma tal que la inversión de los grandes capitales canadienses no encontrara los obstáculos, digámoslo claramente, para la contaminación, pasar por encima del medio ambiente, buscar rentabilidad en aquellos sectores donde lo pueden hacer, porque en Canadá justamente tienen mayor protección ambiental, pero vienen entonces a nuestros países a contaminar de manera grosera. Claro. Ese es un tema. El otro tema es la reforma tributaria. No hay acuerdo para una reforma tributaria hoy día en condiciones de recesivas que el propio Banco Central ha, ha- 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 ha facilitado que se produzcan, producto del alza de las tasas de interés que ha mantenido más allá del tiempo necesario. Pero un tema relevante también, y esto creo que es importante señalarlo, participó en un foro con la presidenta de la Asociación de AFP, Ujú. acompañado de la presidenta de la Comisión del Mercado Financiero, Claro, y Soledad Bernstein. ahí es donde echó abajo Bueno, la y qué propuesta. bueno que lo sepa la gente. O sea, ahí se discutió en condiciones de mayor ventaja para las AFP de las que tenían en el gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, han recuperado todo lo que hasta el estallido social del 18 de octubre se había cuestionado, han retrocedido mucho más en el tiempo. Y hoy día lo que ha señalado de manera, yo diría, impúdica Mario Marcel, es que, bueno, las cuentas nacionales no van, pero tampoco va el organismo público. Es decir, ya ha hecho abajo completamente la propuesta Claro, que presentó el gobierno el 7 de noviembre. Entonces, cuando a nuestros auditores se les dice que es la derecha la que ha echado abajo, mentira, no es la derecha. Quien echó abajo la propuesta del gobierno es Mario Marcel. claro. Y yo invito a que los auditores de nuestro programa, por favor, se informen rigurosamente para que conozcan quién es el defensor del sistema de capitalización individual, es decir, el sistema de AFP. Es más, Mario Marcel ha señalado que el ahorro hay que seguir manteniéndolo en este país, pero el ahorro fundamental hay que seguir manteniéndolo con una fracción no menor del salario de los trabajadores. Esto es absolutamente inmoral, lo vamos a estar discutiendo un rato más con nuestro invitado. Sí, mira, una, a mí me acordé un poco de los argumentos que dan las personas que te dicen, es que no hay más, o sea, no se puede más porque la composición del Congreso, la composición no permiten llegar a acuerdos, pero es tanto porque tú por toda esta oposición no puedes aceptar la política de la derecha como con la que corresponde. ¿Para qué hacer un acuerdo? ¿Para qué llegar a un tipo de reforma si lo que va a quedar estampado va a ser la política de la derecha? Por último, morir con las botas puestas defendiendo lo que es justo, digamos, que es que Chile necesita un sistema de seguridad social con un organismo público que entregue pensiones eh, suficientes a los trabajadores que han entregado toda una vida de trabajo. Por eso mismo
la coordinadora No Más AFP tiene una convocatoria para el 23 de julio, donde se está llamando a marchar. Hay varias organizaciones sindicales y sociales que ya están adhiriendo, digamos, a esta marcha. Porque, ¿qué pasa si no se hace nada? Si seguimos, digamos, discutiendo, Lamentándonos, sí. lamentándonos y discutiendo entre cuatro paredes, digamos que aquí no se avanza, que el gobierno hace esto, que la derecha lo tiene todo controlado, si no salimos a decir lo contrario hacia las calles. Y por eso ese fue el razonamiento en que el Consejo Nacional de la Coordinadora No Más AFP ha resuelto convocar para el 23 de julio a esta movilización que se va a realizar en distintas ciudades del país. Ya están confirmadas Iquique, Arica, Rancagua, Antofagasta, Temuco, en distintas regiones ya están. Vamos a sacar toda la lista, en algún momento la vamos a difundir para que los oyentes que tenemos de distintas partes del país se puedan sumar y activarse porque no se puede estar lamentando eternamente uno. Sí, el problema es grave porque efectivamente, como bien dices tú, el gobierno está muy débil. El escándalo en la semana pasada y antepasada, porque ya hemos sido bombardeados prácticamente todos los días, con el tema de la Fundación Democracia Viva. Claro, con eso se tapaba todo lo demás. Es lamentable, pero se está convirtiendo en un distractor, porque este tema ha servido justamente para bajarle el perfil al caso Torrealba, al caso de Fuente Alba, es decir, a casos de corrupción absolutamente descarados. Por supuesto que nadie puede venir a justificar lo que ha pasado con la Fundación Democracia Viva, pero estos actos de corrupción están siendo nubilados por lo que está haciendo Mario Marcel en el exterior, que está su diseño, sus acuerdos que está tomando con los 250, entiendo, grandes empresarios de este país, van a tener impacto en la vida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque se está renunciando, ya hay que decirlo claramente, a todo el programa que el presidente Boric enarboló y por el cual el pueblo lo eligió. Claro. Porque el pueblo no votó por Gabriel Boric porque Gabriel Boric fuera más simpático que Daniel Jadwe para ganarle la primera, no. El pueblo votó finalmente porque entendió que él era un representante joven que podía llevar adelante con la fuerza, con el ímpetu que hablaba Gabriel siendo diputado o dirigente de la Federación de Estudiantes, de transformaciones estructurales, pero que hemos visto que en menos de 18 meses ya Gabrielito, yo creo que vamos a terminar diciéndole Gabrielito y no Gabriel, porque es mucho nombre para un personaje que cada día está renunciando a llevar adelante con la fuerza que se requiere las transformaciones necesarias. Pero es más importante porque, tú lo dijiste bien, aquí yo escucho a Mario Desbordes, a propósito de los Mario que están tan de moda, Mario Desbordes, un hombre de derecha, lo escuché en 2 programas esta semana, y Mario Desbordes insiste en reivindicar el seguro único de salud, solidario, que se planteaba justamente cuando estalló el país, cuando la derecha tenía tanto pánico, tanto miedo, estuvieron de acuerdo en establecer un sistema único de salud. Y hoy día ocurre que las ISAPRE están siendo objeto de un salvataje que no se condice con la realidad, pero además que a la ciudadanía le resulta francamente grotesco. Así es. Mira, el tema de la corrupción, de por qué las instituciones sucumben, por qué las autoridades que llegan, porque hablamos de esta costra, digamos, liderada no sé si liderada, digamos, por Mario Marcel, sino que hay un sector que gobierna, que está por sobre, digamos, las autoridades que se van instalando periodo por periodo. Entonces, finalmente las autoridades siguen manteniendo el mismo sistema, siguen administrando el sistema, llegan con un discurso de que quieren cambiar, pero finalmente se pliegan, digamos, marcan el paso de la administración y de un sistema que está marginando al 85% de la población.
finalmente el país está hecho para el 15% más pudiente, los que tienen recursos, los que pueden adquirir, hacer acceso a la salud privada, a todo lo que, a todo el negocio, digamos, de los derechos. Pero el 85% del país se está quedando fuera. Por eso yo insisto el tema de, repito, la información sobre la movilización y queríamos ir al alto musical, pero saludando a la gente que se está moviendo en regiones. Está nuestra gente querida de Iquique, la Odette, de Carlitos Llévene de Arica. Acá en Santiago tenemos mucha gente que está participando, que está activa, Rosario, Mónica. Ok, sí, mucha gente. No sé, mucha tú tenías gente, un sí. nombre, una cantidad de que Sí, también no, pedían. Roxana también, Roxana en En Antofagasta, que está Antofagasta, desplegando. Andrea, en Magallanes, Sergio, mucha gente, pero también a las organizaciones que se están sumando. Hay que reconocer a los que están llamando también a esta marcha, al Colegio de Profesores, Sí, a la la salud. Confedeprus, a la FENAT del Barros Luco, a los sindicatos líder de Buenaventura. Hay muchos, se están sumando, se están plegando varias organizaciones. Así que en estos momentos vamos a ir al alto musical con un tema que ya vamos a Sí. empezar a poner ambiente de marcha, con un tema compuesto por Harold Hurtado, un cantautor iquiqueño que hizo esta composición para la No Más AFP, y se llama justamente No Más AFP la canción. Así que le agradecemos a Harold y a la gente de Y un saludo a de Patricia, regiones. se me olvidaba Patricia Lillo y Rosario. Sí, se me También, olvidaba. sí, Sí. ya lo había. Ya, tú vas a Sí, Ya, un abrazo. ya pues. Vamos. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, y también por nuestra señal online, por la señal online de la radio, y también por la nuestra. Estamos en nuestro canal YouTube, canal.social, para que los auditores nos busquen y pongan el dedito para arriba y todas esas cosas que hay que hacer en las redes sociales. En estos momentos, bueno, estamos con nuestro invitado de hoy, Ignacio Chapacase, quien tiene un gran currículum. Cursó agronomía en la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en economía de la Universidad de Concepción y doctorado en desarrollo en la Universidad de Oxford. Autor, junto a Carlos Tromben, del libro que ya es un bestseller, el libro Todo Legal. Actualmente es académico de la Facultad de Economía y de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, muy ¿Bien? contento, Ana, de estar aquí nuevamente con Sí. usted. Luis, Qué muchas gracias por la bien. invitación, Sí. muy ¿En gentil. qué edición? Así solamente para salir de dudas, ¿en qué edición de Todo Estamos en Legal la llama? tercera En la edición. tercera. Sí. Todo Sí, ¿no? Y todo a un veces éxito. voy a librería a comprar algún libro para mí y pregunto, ¿no? Me dicen que se sigue vendiendo. Ahora salió también la edición digital. Sí. Así que estamos súper contentos Mira qué bien. con Bueno, la llegada que tenía un el gran libro como recomendación para la gente que nos escucha, porque ahí se enteran de estos 50 años, pues, de los últimos 50 años en materia económica, cómo ha ido, Sí. por qué tenemos el país que tenemos, en definitiva, digamos. Así que... Sí, bueno, bienvenido, Ignacio. Bueno, para que entremos en materia, desde tus estudios en el extranjero mostraste un profundo interés por el sistema de pensiones chileno y el rol de la élite empresarial, materia que se ve profundizada si uno lee el texto Todo Legal, que entrega muchos antecedentes históricos. Creo que es relevante sugerirlo a nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile que puedan leerlo. Para comenzar esta conversación, cuéntanos un poco en qué momento de tus investigaciones y estudios pusiste atención en el sistema de AFP y comenzaste a desentrañar sus verdaderos objetivos. Pero ¿por qué te motivó a abordar este tema con tanta pasión? La primera pregunta que me motivaba a mí era, Luis, la pregunta sobre el poder. Digamos, ¿por qué en América Latina, en general en todos los países del continente, se da esta estructura de alta desigualdad, digamos, y persistente en el tiempo? Entonces, somos países muy desiguales, con una población mayoritariamente muy precarizada y con élites que concentran la riqueza y el ingreso. Entonces la pregunta, un poco siguiendo a José Gabriel Palma, el economista, es, bueno, ¿cómo estudiamos a estos grupos que logran mantener esta institucionalidad y esta estructura? Y partiendo de esa gran pregunta, digamos, el terreno donde bajé el estudio, para hacerlo, digamos, algo práctico, es el sistema de pensiones en Chile, que era un tema que también le interesa a mi profesor guía en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Entonces ahí los dos, con la ayuda de él, digamos,
con la motivación del me embarqué en análisis en la pregunta sobre, bueno, ¿cómo lo ha hecho la élite económica chilena para primero imponer el sistema FP y después para mantenerlo en democracia? Desde ahí surgió, desde... Claro, O y sea, ahí desde partí el... trabajando el año más o menos 2015 Ya, sobre las FP, el poder y la élite económica en Chile y en América Latina. claro. Entonces eso ahí demuestra un poco cómo el poder está muy ligado a la AFP, o sea, o las AFP están muy ligadas al poder económico en este país. Totalmente, sí, ¿Ya? totalmente. Mira, de acuerdo a estimaciones de la superintendencia, que incluso en un artículo que tú hiciste recientemente lo sacaba, de haberse aprobado el nuevo retiro, el sexto retiro que se hablaba, que se estuvo en Discusión. carpeta, en discusión en el Congreso, cerca de 5 millones de afiliados habrían quedado sin saldo. Ya, es decir, un 43% del total de los afiliados del sistema de AFP tendrían 0 pesos en sus cuentas individuales y dependería exclusivamente del Estado el pensionarse. Pero aún más dramático es que el 84,61%, o sea, estos son como 9 millones, después podemos sacar la cuenta, de las y los cotizantes a nivel nacional tienen menos de 20 millones en sus cuentas individuales, con lo que recibirán una pensión de 100.000 pesos los hombres y 80.000 las mujeres, digamos, más o menos, esto es un aproximado. Lo que se sumará a la PGU y se generaría una pensión de alrededor de 380 1.000 pesos por ahí. Generando pensiones que son insuficientes para vivir, pero cuya característica es que su componente principal será aportado por el Estado. O sea, la mayor parte de esta composición sería el Estado. ¿Por qué crees tú que se sigue insistiendo a nivel de sistema, de sistema económico, en que se mantengan las AFPs, mantener este sistema, digamos, si no está entregando pensiones? O este nivel de pensiones mínima el que está... Yo creo que para responder esa pregunta es interesante volver, ya que hemos hablado del todo legal y de mi trabajo de investigación, es volver al origen del sistema FP. Y el sistema FP fue claramente impuesto por los intereses financieros del país, ¿ya? Debemos recordar, es un ejemplo claro, que José Piñera, antes de ser ministro del Trabajo, fue ejecutivo del Grupo Cruzat Larraín. Y el Grupo Cruzat Larraín venía empujando esta reforma desde casi el día del golpe de Estado mismo, digamos, desde el año 63. Y Piñera, que se autoproclama como padre del sistema FP, solamente una pieza más en esta... No es el padre, eso hay que decirlo Claro. claramente. Si hay un padre, puede ser Miguel Kast, que es el que primero empieza Totalmente a de acuerdo, exactamente. con el sistema. Entonces, Piñera simplemente parte del engranaje que logra imponer este sistema. ¿Y por qué lo imponen? Porque simplemente ellos se querían de alguna forma apropiar o controlar los ahorros, esta masa de ahorros que significaba las cotizaciones mensuales que pagaban los y las trabajadoras de Chile. Y al hacer eso, porque crearon la FP y la FP administraban esta masa de ahorros, ¿no es cierto? Lo que hicieron fue invertir esos ahorros en sus propias empresas, crearon sus propias FP y luego entonces de esa forma tenían a disposición de ellos una gran masa de capital en forma segura y, para decirlo muy chileno, barata, digamos. No tenían que salir a buscar plata afuera, que era algo que probablemente iba a ser más costoso. Entonces, lo que hicieron básicamente fue, digamos, el mercado de capitales, donde se compran y venden acciones en Chile, era un mercado, como se llama en la jerga financiera, poco profundo. Entonces se le inyectó básicamente toda esta masa de ahorros, toda esta medicina que permitió comprar y vender acciones y levantar capital a la empresa y de esa forma crecer. Pero se les olvidaba a los Chicago Boys, a Piñera y compañía, que el primer objetivo de un sistema de pensiones es dar pensiones dignas. Claro. No es ser fuente de capital o de ahorro para la economía. Y lamentablemente, uno, si sigue el debate, se da cuenta que sigue persistiendo esa idea. O sea, al leer el cuerpo Economía de Negocios del Mercurio, es claro de que la principal preocupación de los economistas que hablan del Mercurio es qué va a pasar con una reforma que eventualmente pueda dañar o afectar los niveles de ahorro y, por ende, de inversión del país. Eso sí quería interrumpirte, mira, me parece muy bien, porque efectivamente uno lee la prensa especializada, Diario Financiero, la página económica del Mercurio, y se da cuenta que el discurso es uno solo. Quienes tienen acceso a opinar sobre la materia, que son muy pocos, un grupo selectivo y seleccionado por parte de los grandes medios, insisto, el Mercurio y el Diario Financiero, la Tercera también en su página económica, son los mismos de siempre, son los directores de centros de estudio afines a los grandes grupos económicos,
la Universidad Católica, la FEN de la Universidad de Chile, etcétera. Ex presidente del Banco Central, ex ministros de Hacienda, y todos coinciden en algo que recién acabas de mencionar, que es importante para nuestro auditor explicarlo: mantener el ahorro. Siempre es importante en un país mantener ahorro. Es importante mantener una tasa de ahorro. Y tú estuviste en Inglaterra, así que bueno, algo podrás decirnos sobre el particular. La pregunta es por qué un país que quiere tener ahorro para sencillamente convertirlo en un vehículo que financie la inversión, tiene que hacerlo con el salario de los trabajadores. Muchas veces hemos dicho que esto es totalmente inmoral. Seguir grabando en una fracción no menor del 11% del salario para financiar la inversión del capital, tanto nacional como internacional. Eso quisiera que pudiera explicarlo, Ignacio, para nuestros auditores. O sea, es que, a ver, el sistema FP no ha cumplido con ninguna de las promesas que se hizo, y tampoco cumple con ningún requisito de un sistema de seguridad social. O sea, más bien es un sistema de inseguridad social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestras pensiones están definidas de acuerdo a los vaivenes del mercado de capitales, porque no se cumplió con la promesa de que íbamos a tener tasa de reemplazo de un 60%, tenemos tasa de reemplazo de un 15%, de un 20%, porque no tenemos participación en la forma en que se manejan nuestros ahorros, y un largo etcétera. Entonces, claramente es un sistema que no está diseñado para entregar pensiones dignas, sino que es un sistema de ahorro forzoso o de inseguridad social para que sea un vehículo de capital o de ahorro para el gran empresariado. Y eso es claro desde el inicio. O sea, desde un inicio, desde el origen del sistema FP, la mayor parte de la industria, como le llaman ellos, estaba dominada por grupos empresariales como el grupo Mate, ¿no es cierto? Como el grupo Cruz de Larraín, como el grupo Vial, que crearon sus propias AFP. Claro. Y entonces yo diría, junto con ser inmoral, es una cuestión bien perversa que hoy día sigan insistiendo no solamente en mantenerlo, sino que ya en profundizarlo, cuando ya estamos claros de que, digamos, o sea, a ver, es cosa de mirar las cifras que nos daba Ana. Un 80% de los chilenos de los afiliados al sistema va a tener pensiones que están por debajo del sueldo mínimo. O sea, es un sistema que solamente funciona si es que para un 15, un 10% de la población. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué como país aguantamos esto y toleramos que una élite minoritaria siga insistiendo en profundizar el sistema que es único en el mundo y que no funciona y que es bastante perverso, hay que decirlo? Claro. Como para dar cuenta de cómo funciona esto de que usen el ahorro de los trabajadores para el ahorro del país. Porque siempre se habla de que los países tienen que tener un ahorro, que por lo general lo dan las utilidades de las empresas, ¿cierto? Sí. En Chile se cambió ese asunto y termina siendo la caja como una especie de cajero automático de las grandes empresas, el ahorro en los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Hay ¿Cómo funciona en otros países el tema, digamos, del ahorro del país? Porque Marcel, como para complementar, Marcel ha dicho varias veces que el mercado de capitales se vio disminuido por el tema de los retiros. Claro. Y que nos vamos a demorar 14 años, decía la otra vez, en recuperar lo que se perdió con los retiros. O sea, finalmente él cuenta la plata de los trabajadores, el salario de los trabajadores como parte de este negocio en el que los trabajadores no tenemos ninguna participación, digamos. ¿Cómo funciona en otros lados? Primero, hay varias formas en que el dinero, digamos, el ahorro de los trabajadores fluye al gran empresariado. Una forma, por ejemplo, es cuando las empresas emiten acciones y esas acciones son compradas por las AFP, digamos. Claro. Otra forma, por ejemplo, es cuando las grandes empresas necesitan dinero para crecer, para expandirse, y ojo, que muchas de estas grandes empresas están usando ese dinero para expandirse afuera, digamos, a otros países, América Latina, Estados Unidos. Los Lux, por ejemplo, ya cuentan con inversiones afuera en Estados Unidos, lo mismo los Mates. Entonces emiten bonos, que son instrumentos de deuda. Claro. Y esos bonos son comprados de nuevo por la AFP o por los fondos de pensión estricto rigor. En otros países hay distintas modalidades. Hay, por ejemplo, está el sistema de reparto, y muchas veces se dice que el sistema de reparto se nos machaca también, que el sistema de reparto está en quiebra, que está obsoleto, pero la verdad es que, en primer lugar, el sistema de reparto en nuestro país no estaba quebrado. Eso es una narrativa falsa que se ha impuesto exitosamente. Y ojo, o sea, el país con una mayor proporción de adultos mayores que Japón tiene sistema de reparto y funciona en forma perfecta, digamos.
Entonces también, por ejemplo, está el sistema de cuentas nacionales, Ujú. que es un sistema de propiedad colectiva, no individual, que está también en muchos países de Europa, especialmente países nórdicos, y estos países muchas veces combinan, digamos, sistemas de reparto con sistemas de cuentas nacionales, quizás con un poquito de cuentas de propiedad individual para las personas de más alto ingreso que efectivamente puedan ahorrar, porque, claro, se nos pide, digamos, tragarnos esta idea de la propiedad individual de los fondos y tener un sistema de propiedad individual, pero la verdad es que además no tenemos mucha capacidad de ahorro, digamos. En la mayor parte estamos endeudados. Yo creo que a todos nos pasa en lo cotidiano Claro. que nos vemos obligados a comprar alimento y comida con las tarjetas de crédito. O sea, el nivel de financiación de nuestra economía ha llegado a ese nivel. Y por tanto es urgente que cambiemos nuestro sistema de pensiones. Ujú. Claro, bueno, la discusión hoy día en el Chile Day en Estados Unidos en estos momentos y en Canadá, efectivamente se debatía respecto de la importancia que tiene que este supuesto aumento del 6% de contribución que había planteado la reforma originalmente presentada por Gabriel Boric el 7 de noviembre, no fuese a cuentas nacionales lo primero y no fuera a un seguro social, sino que más bien fuera directamente a las cuentas de capitalización individual. Es decir, seguir con la lógica que ya después de 42 años ha mostrado ser un rotundo fracaso. El problema es que la ciudadanía debe saber que si se terminara optando por esa idea de mantener ese 6% de capitalización, todos los trabajadores que tienen hoy día 30 años no van a recibir ningún beneficio, porque en el supuesto que fuera, sería efectos que se van a ver en el largo plazo, estamos hablando 40 años por lo menos. Pero hay otro tema que conspira contra este sistema y ahí también quería preguntarte la fuerte caída que han tenido los fondos de pensiones, aunque esta semana se mejoraron un Muy. poquito Ujú. por la eventual modificación de las tasas de interés a nivel mundial. Pero lo cierto es que en la última década, en los últimos 3 años, esta década que comenzó, la tasa de rentabilidad está por debajo de cero. Es decir, estamos con pérdidas sostenidas. Eso hace que la perspectiva en el corto y en el mediano plazo sea tremendamente trágica para la gente. Es decir, que, como lo decíamos con Fundación Sol, las pensiones son miserables en este país con una tasa de contribución del 10%. Quizás con una tasa del 16% se dé la paradoja que en 30 o 40 años más las pensiones sean peores que las que estamos recibiendo hoy día. Claro. Y eso es producto de que estamos montados en un sistema que no es seguridad social, como bien se ha dicho, pero que no solamente eso, sino que además corre mucho riesgo, porque puedes quedar más en la pobreza de lo que estás cuando partes cotizando. ¿Mm? Claro, como dije, el sistema de AFP en realidad es un sistema de inseguridad social, nada tiene que ver con la seguridad social, y como tú dices, Luis, no podemos esperar 30 años porque además las personas que están jubilando ahora o que están por jubilar ya han sido golpeadas 2 veces por el sistema AFP. Fueron golpeadas en los años 80 Claro. con el ajuste fiscal que se tuvo que hacer para imponer el sistema AFP, ¿no es cierto? Y están siendo golpeadas ahora con pensiones miserables. Entonces, ese grupo de la población requiere medidas urgentes, no podemos esperar 30 años más. Y para eso requerimos que ese 100% sea necesariamente destinado a solidaridad. Junto con lo que tú mencionas, Luis, digamos, de la insostenibilidad del sistema de AFP, porque está supeditado a los vaivenes del mercado de capitales, ¿no es cierto? Tú ya mencionabas la caída que han tenido, ¿no es cierto?, en cuanto a las ganancias, los distintos fondos de pensiones. También está el hecho de que al ser de propiedad individual y al machacarnos esta idea de que es propiedad individual, está el riesgo, que yo lo mencioné en el artículo que publiqué hace poquito, de los retiros previsionales, que están vaciando nuestras cuentas individuales. Entonces, volviendo a lo inicial, o sea, el sistema FP no cumple de nuevo con ninguna de los requisitos del sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque un sistema de pensiones está fundado en la idea de que debemos consumir menos hoy, ahorrar más, para poder pagarnos pensiones dignas. Y lo que hacen los retiros es acelerar nuestro consumo. ¿Por qué? Porque lo concentra en un periodo determinado y eso es, de nuevo, totalmente contrario a la concepción Claro. o a la razón que dio origen al sistema de pensiones en el mundo. Entonces, la verdad, quizás puede ser dramático lo que voy a decir, pero yo creo que con el sistema FP, como país, como sociedad, estamos en el peor de los mundos y es urgente que lo logremos superar. Y es lamentable escuchar a la derecha hoy día que exige y golpea la mesa, exigiendo que el 6% vaya a las cuentas individuales y diciendo que van a prometer, ¿no es cierto?, que ellos tienen un proyecto, un esquema de nueva reforma de pensiones, pero llevamos ya 5 o 6 meses esperando
y lo único que hacen en vez de proponer es bloquear el debate y no dejan que avancemos como sea en esto que es urgente. Y aquí termino, Ana y Luis. Este problema ya estaba claro, porque a ver, siempre solemos decir de que este debate está pendiente desde que ustedes salieron a la calle el año 2017 con Noma FP, ¿no es cierto? Desde ese momento en que el gobierno de Bachelet II se vio obligada a plantear una reforma que no estaba en su agenda, decimos, bueno, desde ahí estamos esperando, son 7 años. Claro. Y la verdad, yo creo que quizás tenemos que correr la cronología, y yo creo que estamos esperando desde el año 2006, 2005, cuando Marcel presidió la comisión Marcel, y ahí ya estaba claro el diagnóstico. Requería aumentar la cotización, requeríamos un seguro social, ¿no es cierto? Requeríamos pensiones más dignas. Exacto. Y el sistema político no ha sido capaz de resolver el problema en 20 años ya. Claro, ya había un diagnóstico y El diagnóstico no ha cambiado en nada. Y se obvió, digamos, Sí. incluso estábamos, antes de que empezáramos la entrevista, estábamos hablando del rol de Marcel para empujar la edad de jubilación de las mujeres a los 65 años, digamos, desde ese momento, en el 2000, en esa comisión Marcel durante el gobierno de Bachelet. Entonces, lo único radical que tenemos es el sistema FP. Nosotros que somos críticos al sistema, ¿no es cierto? A veces nos tilda de radicales, de problemáticos, pero en realidad lo único que nosotros queremos es establecer un poquito de moderación, de justicia, de dignidad, cosas que hoy día no tenemos con el sistema FP, que el sistema FP no brinda. ¿Qué pasa con, bueno, tenemos esta propuesta, digamos, del gobierno, que ya se está cayendo por toda la información que nos llega por todos lados, digamos, eso ya se entregó. O sea, ahí se está... Las cuentas nacionales se cayó y se cayó hoy día el tema público. el APA. El APA, que es como un administrador público y el tema de los 6% con cargo al empleador, tampoco ya no iría a un fondo público de un seguro público, un seguro social. Entonces, o sea, ¿cuál sería la propuesta, la reforma que se podrían llegar? Porque se quiere insistir en una reforma con la derecha, se quiere insistir en un acuerdo con la derecha. ¿Con qué piensas cuál es que se te pasa por la mente, digamos, qué se podría aceptar o qué no es aceptable? Yo creo que cualquier reforma que no sea la reforma que hoy día plantea el gobierno es un retroceso. En la reforma original, la presentada el 7 de noviembre. Claro, por supuesto que esa reforma era mejorable, era perfectible, pero yo creo que esa reforma planteaba, si bien mantenía un 10% para propiedad individual o cotización individual, yo creo que abría la puerta para que a partir de esa base quizás no tan ambiciosa como hubiéramos querido, pudiéramos avanzar. Pero yo creo que si no logramos incorporar algún elemento de propiedad colectiva o de reparto o de seguro social, yo creo que vamos a seguir profundizando el sistema y va a ser un retroceso simplemente para la clase trabajadora, para el país, para la estabilidad del país, que nos interesa a todos, digamos. Y la verdad que yo creo que soy pesimista porque tenemos que unir este debate, por ejemplo, a lo que pasa con reforma tributaria. O sea, hoy día la élite económica, el gobierno está teniendo que negociar con la élite económica, y la élite económica parece que se olvidó de todo lo que ha pasado, se olvidó de la revuelta, se olvidó de todos los problemas sociales que tenemos, y ya está en una posición más dura, digamos, casi pre-revuelta, pre-estallido. Incluso peor, porque, o sea, en algún momento dijeron ellos como que no lo vimos venir, hicieron como casi un mea culpa y estaban entregando, tú lo decías, estaban entregando un seguro de salud. Seguro único de salud, claro. Estaban avanzando hacia un sistema de salud público más... Entonces, yo creo que el ministro Marcel se está apresurando además en entregar cosas que no sé si están negociando. Yo creo que en la medida que el gobierno siga entregando cosas sin negociar antes es una mala jugada, digamos. Ya lo hizo Larraín al entregar las cuentas nacionales, ahora está entregando el APA, porque claro, uno lee lo que se ha discutido en el Chile Day, que lamentablemente además eso es una pésima noticia porque le quita legitimidad a la discusión. Exacto. Se discuten estas cosas. Esa es la cosa también, porque si se acuerdan allá, ¿qué rol tienen? Fuera de las instancias democráticas. Afuera del país, entre el ministro de Hacienda con el gran empresariado, y uno dice, bueno, ¿dónde están los trabajadores? ¿Dónde están las trabajadoras que son finalmente los dueños de los ahorros previsionales? ¿Dónde está la discusión? Ese es el problema, claro. Bueno. Y ahí digamos, persistimos en el problema que tiene el sistema político. Esto no es nuevo, digamos, estamos volviendo casi como como al periodo de la concertación de los años 90, en que las cuestiones se cortaban entre la CPC, la SOFOFA y los ministros de Hacienda. Claro. Bueno, eso es lo grave. Y, bueno, estamos con Ignacio Chabacase,
economista, muy interesante, bueno, lo conocimos a través de su famoso libro con Carlos Tromben, Todo Legal, un libro que recomendamos a nuestros auditores. Pero para ir terminando por la hora, Ignacio, justamente hiciste al final una reflexión que no es menor, es importantísima respecto a cómo se hace política en este país. Venimos hace muchos años viendo cómo la política, finalmente la que importa, la que afecta el interés de nosotros como personas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras futuras generaciones, se hace en la élite, se hace fuera de las instituciones tradicionales. Tanto que reclaman algunos por el Estado de Derecho, bueno, se discute fuera del Congreso, fuera del gobierno, en el Chile Day, en la oficina de las grandes corporaciones. La soberanía de alguna forma así capturada. Exactamente, la soberanía es muy importante tocar ese punto. Entonces, ¿qué se te ocurre a ti desde el punto de vista académico, intelectual, como una persona que está vinculada también a la lucha social? Porque ya lo anunciaba Ana, el movimiento social tiene que salir también a ejercer su poder, pues si son los dueños de los fondos de pensión, o sea, es el salario del país. Que está en cuestión. Entonces, bueno, está convocada, como decía Ana, el 23 de julio una movilización a lo largo del país, una marcha pacífica, como suelen hacer las del movimiento Noma FP, de forma tal que la ciudadanía también haga valer su voz, que no es posible que en este país, después de haberse producido un estallido, una revuelta, como bien señalabas tú, bueno, estamos peor que antes. Y parece que esta derecha soberbia se empeña en llevarnos más atrás. Consolidar un modelo que fue cuestionado, porque el cuestionamiento el día 18 de octubre y las sucesivas movilizaciones fueron categóricas. Eso no se ha modificado: la salud, las pensiones, la educación mercantilizada, etc. Para dejarte los últimos minutos, Ignacio. O sea, el estado del debate es lamentable, porque, y esto no lo digo yo, lo dice Hugo Herrera, que es un intelectual de derecha. Un filósofo, claro, de derecha, sí. Cercano a Mario Desbordes, y Hugo Herrera dice que la derecha está capturada por los intereses empresariales, digamos. Y ahí está, él menciona a Libertad y Desarrollo, que son los que finalmente ponen la agenda de la derecha. Eso por un lado. Tenemos también grandes empresarios que montan como una suerte de vehículos de lobby. No sé, está el ejemplo de Pivotes, por ejemplo, Pivotes, fuerte, cuyo presidente es Bernardo Larraín Mate, y se presentan como un laboratorio de políticas públicas, pero en realidad es una agencia, un vehículo de lobby, porque uno se pregunta, bueno, ¿están defendiendo los intereses de la República o los intereses de su presidente, que es Bernardo Larraín Mate, vicepresidente Colbún, vicepresidente de la papelera? ¿Qué está pasando ahí, digamos? Y se convierten en tan poderosos que logran traer a Mario Marcel a la mesa y negociar con él, digamos, en las oficinas de Pivote. Entonces, yo creo que eso deslegitima la democracia, eso yo creo que hace hundir, hace profundizar la crisis, no sirve ese modo de hacer política para salir de esta crisis, y yo creo que hay dos vías, y quizás lo que voy a decir yo hoy día no es muy popular, pero yo creo que una vía es fortalecer es fortalecer nuestra organización colectiva por dos vías. Una, los movimientos sociales, sin duda, eso hay que hacerlo, y también fortalecer los partidos progresistas de izquierda. O sea, lamentablemente los partidos hoy día sobre todo están pasando una crisis después de legitimidad, después sobre todo del episodio de Revolución Democrática, pero hoy día necesitamos disminuir la fragmentación que tenemos en la izquierda, organizarnos con partidos políticos con proyectos de largo plazo, digamos. Fortalecer los partidos además que ya tenemos, y también fortalecer los movimientos sociales. Yo creo que ambas estrategias no son incompatibles. Exactamente. Claro. Se requiere igual un análisis más profundo de entonces. No tenemos por qué hacia dónde vamos, descubrir la pólvora, digamos. Y yo creo que además nos va a hacer bien. O sea, estamos tan fragmentados como sociedad que el encontrarnos en juntas de vecinos, en la calle, en movimientos sociales, en nuestros partidos políticos, nos va a hacer bien a nuestro espíritu, y también nos va a ayudar a defender mejor nuestros intereses como clase trabajadora. Sí. No nos queda otra. No nos queda otra que salir, organizar. No hay otra, porque como el país que tenemos, se están profundizando todas estas diferencias. Y como decía, el 85%, sacando cuentas, el 85% de la población está en margen, está marginada. Este es un país para el 15%, y eso no se puede permitir. Entonces el 85% está convocado el 23 para sacar, para terminar. Bueno, sí, nos está haciendo señas que estamos en la hora. Bueno, un gran abrazo, muchas gracias, Ignacio, por participar. Siempre muy interesante la conversación. Vamos a estar en contacto. Y recomiendo, insisto, el libro Todo Legal de Carlos Tromber con Ignacio Chapacase, un bestseller para quienes quieren informarse de lo que ha pasado, particularmente en la economía en los últimos años. Así que un gran abrazo
Y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Un abrazo, Ignacio. Luis.